Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos aquí una vez más! Hoy, queridos amigos, les traigo una noticia que les aseguro con la mano en el corazón, los va a dejar con la boca abierta, con los ojos como platos y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense, pónganse cómodos, porque lo que les voy a contar para este ** 24 de octubre de 2025 ** es algo que ha tomado a todos por sorpresa. Ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento y ha puesto a soñar a miles, no millones, de fans alrededor del mundo. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aprovechen ahora mismo para darle al botón de ** suscribirse ** y lo más importante, ** activar la campanita de notificaciones **. ¿Por qué? Porque cada semana les traemos lo último, lo más jugoso, lo más impactante del mundo del espectáculo, analizado al detalle para ustedes. Amigos, ¿quién puede olvidar la magia que se desató en la pantalla cuando Can Yaman y Demet Özdemir unieron sus talentos en Erkenzikuş, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador? Esa serie, queridos, no fue solo un éxito televisivo, fue un fenómeno cultural. No solo los catapultó a una fama internacional estratosférica, sino que también encendió las redes sociales de una manera nunca antes vista, inundó las portadas de las revistas con rumores y especulaciones sobre una posible relación entre ellos, alimentando los sueños de sus seguidores más fervientes. Y aunque en su momento, como suele suceder en este mundillo, desmintieron muchas de esas historias, la conexión entre ambos era tan palpable, tan innegable, algo que el público percibía con cada mirada, con cada gesto, con cada escena compartida. Era una química que trascendía la ficción, algo que el público deseaba ver, anhelaba, casi exigía, fuera de la pantalla. Han pasado años desde aquel fenómeno televisivo que marcó un antes y un después. Cada uno ha seguido su camino profesional, construyendo carreras sólidas, embarcándose en proyectos individuales ambiciosos, pero, y esto es crucial, el nombre de Can y Demet, su asociación en la memoria colectiva, siempre ha estado ligado, de una u otra manera, en el imaginario de sus fans. Siempre hay una parte de su audiencia que espera, que sueña, que visualiza un reencuentro, ya sea en el ámbito profesional o, para los más románticos, en el personal. Y es precisamente por ese anhelo, por esa conexión latente en la memoria de todos, que la noticia que les traigo hoy, fechada para este ** 24 de octubre de 2025 **, ha sacudido los cimientos de la industria de una manera brutal. Imaginen esto por un momento, estamos en un momento del año en el que para muchos el bullicio de las temporadas de verano ya ha pasado, y nos adentramos en una época que, si bien puede ser más tranquila en cuanto a lanzamientos masivos, siempre está llena de sorpresas, de movimientos estratégicos, de anuncios que cambian el panorama. Y justo cuando menos lo esperábamos, cuando todos estábamos inmersos en nuestras rutinas, ¡boom! Salta a la palestra una información que, francamente, nadie preveía, nadie anticipaba, y que, créanme, tiene el poder de cambiarlo todo. Se trata de algo que conecta directamente a Can Yaman y Demet Özdemir de una forma totalmente inesperada y que, les repito, va a dar muchísimo, muchísimo de qué hablar. Hemos estado, como siempre, siguiendo de cerca todas las pistas, todos los movimientos de estos dos grandes talentos de la actuación, y déjenme decirles, con total convicción, que esta noticia no es un simple rumor, no es una especulación más que se desvanece con el tiempo. Se trata de un hecho, de algo que, aunque los detalles específicos aún se están desvelando y generando un torbellino de preguntas y expectación, ya tiene un grado de confirmación que nos permite afirmar que es real. ¿Qué es lo que los vuelve a unir de esta manera tan sorprendente? ¿Es un proyecto profesional que los junta de nuevo en la pantalla, reviviendo esa magia? ¿O es algo mucho más personal, algo que va más allá de los flashes de las cámaras y los escenarios, algo que involucra sus vidas fuera del set? La incertidumbre es parte de la emoción, pero la noticia en sí es sólida. Para comprender la magnitud de lo que está sucediendo, debemos recordar, aunque sea brevemente, el impacto que tuvieron juntos. Erkenzikuş no fue solo una serie, fue un auténtico fenómeno. Las cifras de audiencia en Turquía fueron, y sigo repitiendo esta palabra porque describe perfectamente la situación, estratosféricas. Y su éxito no se detuvo en las fronteras turcas, se replicó, se expandió, conquistó decenas de países alrededor del mundo, convirtiéndose en un éxito internacional rotundo. Can Yaman, con su porte de galán innegable, su carisma arrollador y una presencia escénica que cautivaba, se convirtió rápidamente en el sueño de muchas, en un ídolo para millones.
Y The Method de Mir, con su dulzura que derretía Siowar. Azones, su talento actoral innegable y una belleza natural que deslumbraba, formó una pareja perfecta a su lado. La química entre ellos era tan tangible, tan eléctrica, que era prácticamente imposible para el público no creer en su conexión, en esa chispa que encendía cada uno de sus encuentros en pantalla. Sus fans, que se autodenominaron con cariño como los Candems, se volvieron una comunidad fervorosa, unida por un mismo deseo, verlos juntos, soñando con esa posibilidad, ya fuera en una nueva serie, en una película, o para los más idealistas incluso en la vida real. Tras el fin de esa exitosa serie, como suele ocurrir en el mundo del cine y la televisión, ambos tomaron rumbos profesionales diferentes. Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales, buscando activamente consolidar su carrera en mercados más amplios, participando en producciones de gran calibre y demostrando su versatilidad al trabajar en diversos idiomas, abriendo fronteras para su talento. Por su parte, The Method de Mir ha continuado con una carrera igualmente exitosa y ascendente en Turquía, protagonizando dramas y comedias que la han mantenido en la cima del éxito local, consolidándola como una de las actrices más cotizadas de su país y dándola a conocer aún más en el extranjero. Siempre ha habido un cariño mutuo visible entre ellos, gestos de apoyo público en redes sociales, alguna que otra aparición coincidente en eventos, pero nada que hiciera pensar, ni de lejos, en una colaboración tan significativa, tan esperada, como la que ahora se rumorea, o mejor dicho, se confirma. Y aquí es donde entra la sorpresa, la explosión de noticias que marca este ** 24 de octubre de 2025 **. Según las informaciones que han comenzado a circular con una fuerza imparable, y que, como les digo, ya tienen un grado de confirmación que va más allá de los simples murmullos, Can Yaman y The Method de Mir estarían involucrados en un proyecto que los une de una manera que pocos, muy pocos, esperaban. Y no estamos hablando de una simple aparición, de un cameo fugaz para satisfacer el antojo de los fans. Hablamos de algo más grande, algo con el potencial de repetir, e incluso, quién sabe, superar el fenómeno que fue Erkencikus. ¿Qué podría ser? Las especulaciones, como era de esperar, están a la orden del día, incendiando las redes sociales y los foros de fans. Podría ser una película romántica de alto presupuesto, una producción que sería la fantasía hecha realidad para una gran parte de sus seguidores, aquellos que suspiraron con su romance en pantalla. O tal vez una nueva serie dramática, quizás con un toque de misterio o suspenso, que les permitiría explorar facetas actorales diferentes, más maduras, a las que mostraron en su anterior y exitoso trabajo juntos. También se habla con mucha fuerza de la posibilidad de un proyecto musical conjunto, quizás un videoclip épico o incluso la producción de una canción que interpreten juntos, algo que revolucionaría el panorama musical. O por qué no, un evento benéfico de gran envergadura que los reúna bajo una causa noble, demostrando su compromiso social y su capacidad de generar impacto positivo. Las redes sociales, como siempre, están que arden. Los hashtags relacionados con ambos actores se han disparado a niveles estratosféricos, y los foros de fans están repletos de teorías elaboradas, deseos expresados en mayúsculas y una expectación palpable. Pero, ¿cuál es esa noticia concreta que ha causado tanto revuelo? Sin dar aún todos los detalles que por supuesto, serán anunciados oficialmente en los próximos días o que quizás ya se han filtrado en comunicados de prensa, la clave, el punto álgido de todo esto, reside en la naturaleza del proyecto y sobre todo, en la importancia estratégica de su unión. Imaginen un proyecto que no solo los vuelva a poner juntos en pantalla, recreando esa magia que todos amamos, sino que además cuente con una producción de primer nivel, con escenarios espectaculares que nos transporten a mundos fascinantes, y una historia que promete cautivar a una audiencia global, trascendiendo idiomas y culturas. La noticia, mis amigos, es que este regreso conjunto no es algo pasajero, no es un guiño para los fans sin más. Se trata de una colaboración ambiciosa, un proyecto cuidadosamente diseñado, una apuesta fuerte que los consolida aún más como una de las duplas más queridas y exitosas del mundo del entretenimiento actual. La fuente de esta información, aunque por el momento mantendremos los nombres de nuestros contactos en reserva, hasta que todo sea público y oficial, proviene de círculos muy cercanos a la producción y a los propios actores. Hemos logrado recopilar información privilegiada, datos que apuntan con una seguridad abrumadora a que ambos están no solo involucrados, sino comprometidos, entusiasmados y trabajando arduamente en este nuevo emprendimiento que promete ser monumental. Se habla de reuniones, de conversaciones, de acuerdos que se han cerrado en los últimos tiempos preparando el terreno para este anuncio tan esperado. Ahora pensemos en el impacto.
Para los fans de Erkencicus, esto es mucho más que una simple noticia, es una bendición, un regalo inesperado del destino. Es la oportunidad de revivir, de volver a sentir esa conexión mágica que los enamoró, que los hizo suspirar, que los mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Para la industria del entretenimiento, esta jugada es maestra, una estrategia brillante. Reunir a dos estrellas de este calibre con una base de fans tan leal y numerosa, en un proyecto ambicioso y de gran envergadura, es una garantía de éxito comercial, de altos índices de audiencia y de una atención mediática sin precedentes. Y para Khan y Demet, es una forma poderosa de demostrar la fortaleza de su vínculo profesional, de reafirmar su capacidad para seguir cosechando triunfos juntos, de conectar con su público de una manera que pocos artistas logran, sin importar el tiempo transcurrido o los caminos individuales que hayan tomado. Este *** 24 de octubre de 2025 ***, la sorpresa es que el futuro les depara una nueva aventura, una odisea cinematográfica o televisiva que sin duda, está diseñada para romper récords, para dejar huella. No es solo un reencuentro nostálgico, es una apuesta fuerte, inteligente y estratégica por un proyecto que podría marcar un antes y un después en sus carreras individuales y en la forma en que el público, tanto el que los ama desde hace años como el que está por descubrir su magia, los percibe. La expectativa es altísima, es palpable en cada rincón de Internet, y los murmullos, las filtraciones, apuntan a que este proyecto podría ser algo realmente innovador, algo que va más allá de lo que hemos visto antes de ellos, explorando nuevos territorios creativos y narrativos. Será una serie que explore temas más maduros, más complejos, permitiéndoles mostrar un espectro actoral más amplio y profundo. ¿Será una película épica que les permita desplegar todo su carisma y talento en un formato más condensado pero impactante? Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas es apasionante. Lo que sí es seguro, lo que podemos afirmar con certeza, es que la sinergia entre Can Yaman y Demet Özdemir, esa chispa que prendió con tanta fuerza en su momento, está lista para volver a encenderse, para deslumbrarnos de nuevo, y esta vez, con una propuesta aún más grande, más ambiciosa y, si cabe, más emocionante. En resumen, mis queridos seguidores, la impactante noticia que marca este ** 24 de octubre de 2025 ** es la confirmación oficial de que Can Yaman y Demet Özdemir se embarcan juntos en un nuevo y ambicioso proyecto. No se trata de un simple regreso, de un simple reencuentro para satisfacer la nostalgia. Hablamos de una colaboración de alto impacto, una alianza estratégica que promete reconquistar al público, seducir a nuevas audiencias y consolidar aún más su legado como dos de las figuras más importantes y queridas de la industria del entretenimiento global. La expectación es máxima, la emoción es desbordante y pronto, muy pronto, sabremos todos los detalles que desvelarán la verdadera magnitud de esta sorprendente y esperada unión. Y hasta aquí llegamos por hoy con esta noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos, con una mezcla de incredulidad y pura emoción. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y de la intriga que hemos compartido. Ahora, la parte más importante para mí, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué proyecto creen que los une? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿Están tan emocionados como nosotros? Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme todas sus teorías, sus deseos, sus especulaciones más locas. Quiero leerlos a todos. Y si les ha gustado este vídeo, si esta noticia les ha parecido tan impactante como a mí y quieren seguir recibiendo este tipo de noticias exclusivas, análisis profundos y todo lo mejor del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de ***, me gusta, ***, compartirlo *** con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, ***, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura informativa y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.